Buenas tardes, señoras y señores. Si es usted hombre o si es mujer, con independencia de cualquier otra consideración o condición, debe saber que usted y yo nos encontramos entre el 25% de la población que padece o que va a padecer alguna enfermedad o trastorno mental. Y esto no lo decimos para preocupar, sino para sensibilizar. Y es que España, pese a ser un país puntero en materia de investigación en salud mental, tenemos aún una asignatura pendiente y es darle visibilidad a la salud mental para acabar con el estigma que existe sobre las personas que padecen algún trastorno de este tipo. De la misma forma que no señalamos por la calle a alguien que padece miopía o a alguien que padece artrosis, tampoco tenemos que afrentar a quienes sufren una enfermedad mental. Los profesionales y las asociaciones del sector llevan ya mucho tiempo trabajando en este sentido, ¿no? Pero aún queda camino por recorrer. Una de las fórmulas, una de las maneras para lograr este propósito es informar y hacer divulgación sobre las enfermedades mentales de manera asequible a toda la población. Y ese es uno de los objetivos de la 8ª edición del curso Psiquiatría en la Vida Cotidiana, que un año más se celebra en el marco de los cursos de la Universidad de Verano de la Universidad de Murcia, organizado por la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, y uno de los directores del curso es un conocido y prestigioso psiquiatra de la región de Murcia, conocido por muchos de ustedes, que hoy nos honra con su presencia, el doctor Luis Valenciano. Doctor Valenciano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Saludamos también a los médicos de familia más populares de la región de Murcia, dicho sea lo de populares en el sentido de conocidos, ¿no? Son los doctores Juan de Dios González, buenas tardes. Buenas tardes, y Juan Enrique Pereñíguez, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Bienvenidos también. Doctor Valenciano, queremos que sepa que en este programa, que lleva ya, creo que son 6 temporadas, 6 años en antena, hemos hablado más de una vez de la salud mental. Hemos hablado del acoso escolar y del bullying. Hoy, por cierto, es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Hemos hablado de la ansiedad, de la depresión, de la anorexia, de la bulimia. Digo esto para que tome una idea del interés que tanto Juan de Dios como Juan Enrique, como médicos de primaria, tienen por este área de la salud. Y hoy le tenemos a usted porque entendemos que sin salud mental no hay salud. ¿Suscribe usted esa afirmación? Completamente. Completamente. Es así. Es así. Bueno, antes de entrar en materia, si les parece, vamos a ver un pequeño vídeo que hemos hecho, que nos ilustra un poco y nos pone en antecedentes del tema que vamos a tratar en los próximos minutos. Las personas con enfermedad mental no nos conformamos con ser normales. Queremos ser felices. ¿Te apuntas? A pesar de que la enfermedad mental ha acompañado a los seres humanos desde la antigüedad, aún hoy seguimos sin hablar con normalidad sobre los trastornos mentales. El origen del estigma es el gran desconocimiento que hay sobre la enfermedad mental. La sociedad levanta una barrera que genera un gran sufrimiento en las personas que padecen un trastorno y muchos ven que su vida es imposible de remontar. Los especialistas han demostrado que no se puede establecer una relación entre las personas con trastornos mentales y la violencia.
porque son menos violentos que la población en general, pero los medios de comunicación ofrecen a menudo una imagen distorsionada de esta realidad. La Organización Mundial de la Salud afirma que 1 de cada 4 personas en el mundo tiene un trastorno mental. En España, se estima que un 20% de la población ha tenido un problema mental a lo largo de su vida y actualmente un 9% de la población sufre alguno. Se podría decir que existen 2 niveles de problemas en salud mental: los graves, que se prolongan en el tiempo, y los trastornos leves, que se dan por situaciones concretas en un momento determinado. Entre las circunstancias que pueden propiciar la aparición de patologías mentales figuran el consumo de tóxicos, la inestabilidad y la precariedad laboral y el estrés. No son dolencias menores, porque un trastorno mental producido por estrés, ansiedad o depresión puede llegar a ser grave si no se trata adecuadamente. ¿Y cómo actuar cuando estamos con una persona que padece un trastorno mental? Es más fácil de lo que creemos, ofreciéndole respeto, igualdad y confianza, evitando el paternalismo y la lástima, comprendiendo sus sensaciones. Son pequeños gestos que pueden favorecer la eliminación de los estigmas que rodean a la enfermedad mental. Tener un problema de salud mental no es culpa de la persona que lo padece. Tampoco es algo que impida tener una vida plena, tener un trabajo o formar una familia. Son personas iguales que padecen una enfermedad más y que demandan un trato social igualitario. Bueno, doctor Valenciano, ahora doctores González y Bereñíguez entrarán seguramente en casos concretos, pero por comenzar de una forma genérica, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para darle más visibilidad, más normalidad a la salud mental, que es en definitiva lo que demandan los colectivos, los afectados, las asociaciones, darle un poco de visibilidad y de normalidad a la enfermedad mental en España? Yo quiero decir primero que siento que hemos avanzado. Ese mensaje es un mensaje optimista, es decir, queda mucho por hacer, pero desde luego el viejo estigma, los que tenemos ya suficiente edad de la enfermedad mental, en cierta medida ya ha ido a menos. O sea que también yo creo que cuando uno está progresando en algo debe decirlo, porque si no pareciera que nunca avanza, ¿no? Y luego, por supuesto que queda mucho por avanzar, incluyendo, me ha parecido muy bueno ese reportaje, es decir, eso de encabezar las noticias con el diagnóstico de una persona que ha cometido un acto violento, lo que sea, es un grave error, ¿no? Igual que si dijera una raza o cualquier otra cosa estigmatizante. La prensa tiene que estar muy concienciada al respecto y yo creo que lo está haciendo, ¿no? Muy bien. Doctor Pereño, doctor González, ¿quién quiere comenzar planteando alguna cuestión al doctor Valenciano? Yo, como ya soy el mayor, me dejan hacer una breve historia. Bueno, él viene de una saga de un apellido conocidísimo en la región de Murcia, que son los valencianos. En primer lugar, recordar a un viejo compañero de la academia que falleció. Yo creo que le conocí en los últimos años de su vida en la Facultad de Medicina, que era don Luis Valenciano Gaya. Don Luis fue un hombre muy reconocido, él estudió en Murcia, luego se formó en Madrid y formó parte de una élite muy importante, abrió en Murcia los primeros manicomios que se pusieron aquí en marcha, luego fue muchos años también director del Hospital Provincial, es decir, los valencianos se han oído siempre en Murcia como una gente muy importante. Un hijo de Luis Valenciano Gaya fue Luis Valenciano Clavel, que sobre los años 80 fue además un alto cargo de 4 ministros, recuerda él, y decía que con todo el mundo se llevaba bien, porque él era un técnico, era un profesional bueno. A él se le reconoce, él era virólogo, se le reconoce una gran función política en el marco de la salud, fue cuando a él le tocó todo el tema del SIDA, etcétera, etcétera, y de una hija del primer valenciano en Gaya, pues tenemos aquí a nuestro contertulio. Luego él viene de un abolengo conocido, de psiquiatra y de gente muy reconocida en la medicina, incluso en la política, porque hija de Luis Valenciano es Elena Valenciano, que es eurodiputada, etcétera, etcétera. Por eso ella dice cuando viene a Murcia que da mucho gusto pasearse por la trapería, cosa que acierta, ahí sí. Bueno, yo solamente a modo de preámbulo, pues me gustaría hacer no una observación, sino reforzar lo que él dice, es decir, si hemos avanzado, bueno, hemos avanzado espectacularmente. De ser un enfermo estigmatizado, el enfermo mental hoy forma parte de la sociedad. Y forma parte de la sociedad, y más cuando la gente que nos dedicamos a formar gente, a formar médicos, una de las cosas que les decimos es: 1 de cada 4 de los que entra por la puerta tiene un problema mental. Y además no nos equivocamos,
porque a veces se disimulan, pero como dicen en la huerta, cuando rascamos, sale. Y luego, si tenemos que tener en cuenta, y ya termino, lo que decía la OMS, de que la salud era el bienestar biopsico, que hace un apartado a la psique, biopsicosocial, ahí reconoceremos la gran importancia de la enfermedad mental. Y en la enfermedad mental es como en todo, hay distintos niveles y uno por tener una depresión, pues, depresiones a lo largo de la vida, ya hablaremos de confundir depresión con tristeza, etcétera, etcétera, por ahí hemos pasado todos, hay arriba y abajo, dentro del obsesivo compulsivo, dentro de la fobia hay mayores y menores. Pues que salvo mejor criterio que Juan de que se sabe realmente este tema, yo me estudio la historia, a mí me gustaría que hiciera alguna consideración general sobre la incidencia en la región de Murcia y en España, que seguro que tiene datos, sobre los cuadros de depresión. Podríamos definir levemente lo que es la depresión para que lo entienda la gente, por si alguna vez... Eso hay que sentirlo más que decirlo. Y después, ¿cómo estamos? Somos muy deprimidos los murcianos, el sol nos ayuda a salir del tema, debemos mucho dinero y nos deprimimos, o a veces no conocemos la causa y las cuestiones que no conocemos, las endógenas son mayores. Por favor. Claro, con gusto. La enfermedad depresiva, el trastorno depresivo, es una enfermedad mental que efectivamente puede oscilar en intensidad de levedad a gravedad. El trastorno mental más frecuente que existe en España y en Europa, 350 millones de personas en todo el mundo, 10-15% de la población general, como bien decía, afectada. Y efectivamente es más de sentirla que de hablarla, pero digamos que las personas con síntomas depresivos, con enfermedad depresiva, tienen por un lado trastornos en el ánimo bajo, apatía, falta de ganas, como si la vida no tuviera significación, no tuviera sentido, sabor, esos síntomas afectivos, síntomas cognitivos, porque los pacientes deprimidos pierden capacidad de atención, capacidad de concentrarse, capacidad de memorizar, rinden peor mientras están deprimidos, luego se mejoran y no, claro, ¿no? Y síntomas corporales, como ustedes dos van a saber mucho mejor que yo, o como vosotros sabéis mucho mejor que yo, síntomas corporales de todo tipo, porque la depresión a veces se expresa predominantemente a través del cuerpo y son muy conocidos la pérdida del apetito, la pérdida del peso, la pérdida del sueño, la pérdida del deseo sexual, tienen manifestaciones corporales importantes. Entonces, esta tríada, síntomas afectivos, síntomas cognitivos, síntomas corporales, nos puede servir para entendernos. Pero cuando hablamos de depresión, bueno, todos tenemos altibajos en el día a día, hoy estoy más triste, estoy más a gusto, más a disgusto. ¿Cuál es esa línea límite en el que dice, no, yo no tengo depresión, yo tengo, bueno, porque he pasado una mala racha de una semanica y me tengo que adaptar, o ya esto va durando más y ya resulta que tengo depresión? Yo creo que uniendo tu muy buen comentario, Juan de Dios, con el que hacía antes Pepe sobre qué más podemos hacer, yo creo que una de las cosas que podemos hacer ya no la prensa, que parece que siempre tiene que hacerlo todo la prensa, sino seres humanos en general, los ciudadanos, tratar de no decir estoy deprimido porque es lunes y trivializar la depresión de esa manera, sino, como dice Juan de Dios, esto se convierte en una enfermedad cuando limita la capacidad de funcionar a la persona en su vida cotidiana, creándole problemas en las áreas importantes de la vida, que las áreas importantes de la vida son las mismas para todos nosotros: los estudios, el trabajo, el amor, el sexo, la amistad, la familia y la creatividad, el tiempo libre. Cuando uno está inundado y no es capaz de funcionar bien en estas áreas importantes de la vida, entonces cuando hemos cruzado la línea roja decimos aquí hay una depresión clínica, no la famosa estoy depre, que creo que debíamos sinceramente ahorrarnos. A mí me duele oír eso. A mí me gustaría que a tu compañero de curso en Molina, Paco Toledo, compañero de academia, buen amigo y codirector del curso, y le lleve un fuerte abrazo de mi parte. Y le hemos traído aquí alguna vez, y tú sabes, si hay alguien optimista frente a las enfermedades, es Paco, y más en la enfermedad mental. Yo, pero Paco, si está que no puede moverse, tú no te preocupes. ¿Qué quiero llegar a decir? Pues que en el abordaje de la depresión, aparte de la actitud profesional, que es muy importante, aparece en el mercado en los últimos 30, 20, 40 años todo lo que es la medicación antidepresiva. Y pasamos de unos fármacos que nos ponían locos al personal, desde no tener saliva a estar todo el día durmiendo, a fármacos con una gran evidencia científica y que progresan mucho en la mejoría de estos pacientes. Me gustaría que definiera hasta qué punto son importantes este tipo de tratamientos
en manos de quién deben caer y de quién deben ponerse y, bueno, que si de alguna forma han aportado realmente el cambio de cómo entender la depresión. Yo estoy de acuerdo, creo que han aportado muchísimo, que en comparación con los viejos fármacos de los años 50, 60, a los que te refieres, Juan, ¿no? Anafranil y todos aquellos fármacos, ¿no? Tristizol, que todos causaban efectos secundarios de boca seca, de estreñimiento. Sin duda, el desarrollo de los inhibidores de la recaptación de serotonina ya por los 90 con el famoso Prozac y todo lo que ha venido después ha sido un enorme avance. Y tú me decías, ¿dónde deben tratarse? Y yo creo que principalmente, fíjate, igual eso es un poco polémico, pero pienso, cuanto más farmacológicas sean las depresiones, más importante es que se traten con el médico de familia, porque el médico de familia tiene una posibilidad muy importante, con gran esfuerzo personal, por supuesto, que es ver a las personas con mucha frecuencia. A veces los centros de salud mental, que son el recurso para salud mental más especializado, están los pobres colapsados, aunque son grandes centros, y el médico de cabecera tiene ese ojo particular, prácticamente ve entrar al paciente, le conoce mucho, conoce a la familia, conoce los condicionantes, o sea que básicamente yo diría cuanto más farmacológica aparece la depresión, más al centro de atención primaria. Y sin embargo, sí quisiera romper una lanza a favor de que hay muchas depresiones que no terminan de mejorar con medicamentos. Yo creo que no debemos lanzar el mensaje de que el tratamiento de las depresiones es solo farmacológico, porque mucha gente toma antidepresivos, no mejora, y eso la desesperanza con razón, porque la persona dice, yo hago lo que me dicen, me tomo lo que me dicen que me tome a la hora que me lo tengo que tomar, pero pasan los meses y no mejoro. Y es que hay muchas depresiones que necesitan además ayuda de psicoterapia. Y ahí ya Tú eres claramente... psicoterapeuta. Yo soy psicoterapeuta, pero no quiero decir como arrimo el ascua a mi sardina, ¿no? Sino a romper una lanza. De hecho, creo que ya están empezando los psicólogos a rotar por los centros de atención primaria, por lo menos los PIR, ¿no? Me dicen que van una vez por semana durante un año. Yo estoy muy interesado en que los psicólogos vayan a atención primaria, porque creo que hay muchas depresiones que no se resuelven solo con medicamentos. Y luego, también mucho ojo con las depresiones que forman parte del trastorno bipolar, que sabes que el trastorno bipolar es la alternancia de fases eufóricas, la alternancia de fases depresivas, y estas son depresiones más complicadas, más difíciles. Yo ahí sí diría que tal vez más para el especialista. No decía yo arrimar el ascua a tú, ni muchísimo menos. No, yo es que creo, y además muchas veces nos lo dicen las propias personas cuando empezamos a tratarlo, y como tú dices, vemos que no avanzamos, y entonces si tenemos cerca o tenemos buena relación con un psicoterapeuta, lo que quiero es hablar con alguien que me oriente, lo que quiero primero es hablar con alguien que me oriente, y después que me trate farmacológicamente, ¿no? Por eso lo que quería decir es todo lo contrario. A mí me parece que la labor del psicoterapeuta es muy importante, es casi decisiva para orientar en un sentido u otro a los pacientes. Otra cosa es lo del psicoanálisis. He tenido amigos, no sé si quedarán muchos en Murcia, gente del psicoanálisis, que haga psicoanálisis. Aquello era toda la vida, era estar hablando con el paciente años y años. Sí, Juan, el viejo psicoanálisis clásico, aunque queda algo, ya... Murió mi amigo Pedro y yo creo que se han muerto todos ya. Falleció, ¿no? Pero técnicas derivadas del psicoanálisis, psicoterapias psicoanalíticas más ajustadas a la realidad y a los tiempos que corren hay, y son muy eficaces, sobre todo en trastornos de personalidad, que es lo que nos ocupa básicamente. Has dicho que bueno, no todas las depresiones son farmacológicas o se deben tratar farmacológicamente. ¿Qué consejos podríamos dar a ese paciente depresivo antes de iniciar un tratamiento farmacológico o concomitante o al mismo tiempo que el tratamiento farmacológico? Yo creo que ya lo hacéis y que es avisar de que el mero hecho de tomar una pastilla, que en sí es un gesto bastante pasivo, no basta. Que la persona debe, en la medida de sus posibilidades del momento, dependiendo de lo paralizado que esté, debe ya empezar a ponerse activo. ¿Sabéis? El otro día lo pensaba alrededor de una conferencia que tenía que dar, y pensaba, en el resto de áreas de la medicina, vosotros sabéis que la movilización precoz de los pacientes recién operados, que han tenido algún tipo de percance, enseguida los ponemos ahora en... Bueno, lo sabéis mejor que yo, en todas las áreas de la medicina la gente tiene que ponerse a funcionar antes. Y yo creo que en la depresión y en otras enfermedades mentales durante mucho tiempo, demasiado, hemos estado esperando que estuvieran bien para ponerse a trabajar o a hacer un voluntariado o a hacer algo activo, y ahora hemos aprendido que eso es una muy mala idea y que debe haber una movilización precoz también.
Oye, ¿cómo engancha esto que acabas de decir con un punto que he visto en el precioso programa que tenéis sobre la curación por la palabra? Bueno, porque lo que estamos hablando, la psicoterapia es imprescindible en el tratamiento de la depresión. Yo no me gusta que haya gente tratándose solo con fármacos. Entiendo que a veces es el único abordaje posible, aunque me consta que tampoco en atención primaria toda la atención que se da o en centros mentales es el fármaco. También está la posición consistente de ayuda, presencia, aliento, esperanza y de muchos tipos de los médicos de atención primaria y de los psiquiatras de zona. Pero desde luego la palabra y el pensamiento tienen mucho que decir en todo eso. Lo que sí que debíamos lanzar un mensaje, por lo que preguntaba también Juan de Dios, es contra la pasividad. Es decir, entendemos que una persona extremadamente grave, deprimida, en un momento en el que está muy paralizada, casi con inhibición motora, no puede prácticamente ni beber agua, en ese momento no le vamos a pedir que haga nada muy activo, pero en cuanto esté un poquito mejor, enseguida, cuanto más se enrole en la vida cotidiana, cuanto más se enrole con gente, es decir, el gran factor de riesgo, y esto sí que lo voy a decir en voz muy alta, es el aislamiento. Una persona deprimida que se aísla es una persona en riesgo suicida. Una persona que está en Murcia y en invierno se va a la playa el fin de semana y empieza a no salir y a no relacionarse con la gente, ojo, porque el aislamiento precede al suicidio. Hay que hacer todo lo posible por fomentar el enganche de las personas con enfermedad mental, deprimidas o no, al resto de personas. Pero yo creo que esto nos vale para todo, ¿verdad? Sí, pero tú que tienes muchísima más experiencia que nosotros, yo ya tengo alguna en esto, es que hay deprimidos que lo primero que te dicen, incluso es una pregunta que nosotros le hacemos para saber cómo está, es decir, ¿tienes ganas de hacer algo? Y la respuesta es no. Pero ni de ver tu cara, no. Y de ver a tus hijos, no. Lo único que quiero es que me dejen tranquilo. Sí. Luego la intervención ahí, la farmacología parece que es muy importante, remontar, que es lo que tú estás diciendo, y adelante y sacar a la persona. Y Juan, y un poquito más adelante, cuando ya están un poco más remontados, enseguida, ¿no? Porque es verdad que otra pregunta muy habitual en estas situaciones y que yo creo que es muy pertinente es, ¿debemos forzar a una persona deprimida que dice déjame? Forzar nunca, ¿no? Acompañar siempre y esperanzar siempre también. Y efectivamente, lo que dice Juan, romper el hielo a lo mejor con un poco de medicación, pero en cuanto esté un poquito mejor, no conformarse solo con las pastillas y enseguida tratar de enrolar a la gente. Pero yo creo que esto es un fenómeno que no es exclusivo, otra vez por romper el estigma de la enfermedad mental. Cualquiera de nosotros, el día 20 de veraneo, que se sube por las paredes, cuando estamos en paro, estamos mal, es decir, una persona que no está enganchada a una actividad, que no está enganchada a otras personas, lo tiene más difícil. En las grandes enfermedades mentales tenemos la depresión y la ansiedad. Hemos dicho que hay que trabajar con las medidas no farmacológicas. Quizá la ansiedad sea una patología en la que las medidas no farmacológicas, como técnicas de relajación, etcétera, sea más protagonista. Sí, pero ¿y qué diferencia la ansiedad de la depresión? Porque el pueblo soberano te está diciendo lo mismo cuando tengo ansiedad o tengo depresión. Claro, es una cuestión bien problemática. La ansiedad no tiene por qué cursar con tristeza. La ansiedad, todos sabemos que es un desasosiego interno, una situación, una conducta aprensiva en la vida, con un temor inespecífico, difuso, con muchos síntomas corporales que vosotros veis y atendéis, ¿no? Y la depresión incluye ya la bajada anímica importante que influye y limita en las personas. Contestando tu pregunta, desde luego que las técnicas psicoterapéuticas en ansiedad son igual o más importantes que en la depresión. Otra con lo que no debemos conformarnos con el tratamiento con fármacos, y mucho menos con benzodiazepinas, que también debo decir que ha habido un gran progreso en esta región y en este país. Antes se trataba sistemáticamente a todo el mundo con benzodiazepinas, con ansiolíticos clásicos, Orfidal, Tranquimacin, Transilium, Diazepam, Valium, y ahora desde primaria se tratan los trastornos de ansiedad con muchos antidepresivos, uno solo a lo mejor, ¿no?, con muchísima más eficacia y sin la adicción que generan las benzodiazepinas. Yo lo digo porque en el programa ponéis, ¿qué es el mindfulness y para qué sirve? ¿Qué es eso? Bueno, yo voy a ir a esa conferencia con mucho interés porque también lo sé muy bien, ¿no? Me parece que es una forma de estar en el mundo muy reflexiva, que podemos hacer todos, con los ojos bien abiertos, sobre todo hacia adentro, ¿no? En lugar de estar tan volcados hacia afuera, estar más
también pendientes de, oye, ¿qué me pasa? Concentrándose en el aquí y ahora, sin irse al mañana, sin irse al pasado, tratar de estar más focalizado, pero voy a ir a la conferencia como tú, de hecho la he fomentado todo lo que he podido para que la hicieran para aprender yo. Yo creo que es una cosa como parecida como para el yoga, porque tiene que estar unos 30 minutos al día sentado así en una posición interesante. Sí, yo creo que en esa cultura de la velocidad y la irreflexividad, cualquier cosa que fomente la reflexión, no necesariamente el mindfulness ni otra cosa, es buena. Sin duda. No, yo quería un poco cerrar el tema de la ansiedad y la depresión, ¿no? Parece que es la misma persona que a veces está más ansiosa que depresiva, y es verdad que en atención primaria vemos muchos infartos que no se dan nunca, esa presión precordial, o ese dolor abdominal, o esa cefalea inexplicable, etcétera, etcétera, 1000 estudios, 1000 trabajos, o simplemente sentarse a hacer una tranquila historia clínica con o sin, ¿cómo se llama eso? Sin hacer una introspección. Y otra cosa que me ha llamado mucho de esta conferencia, porque tenía ganas especialmente de conocerte por tus antecedentes no penales, sino familiares, y también por el contenido de la conferencia, ¿no? Y hay una parte que a mí me asombra y me gusta mucho, y es, o por lo menos quiero que desarrolle esto que tú denominas o que denomináis y vais a desarrollar, la fuerza del mal. Bueno, es una conferencia que da el doctor Martínez Pardo, es muy buen amigo tuyo. Muy buen amigo, le mando muchos recuerdos. Sí, y él ha estado... Bueno, su padre, o sea que... Sí, ha estado... Vosotros sabéis que él tiene un libro muy importante del peritaje del chico de la katana y la parricida de Santomera. Tiene un libro doble sobre eso y otros muchos libros sobre el odio, el mal, y siempre ha estado muy interesado en estas cuestiones de la psicopatía, de los trastornos de personalidad antisociales. Le gusta eso y yo lo veo muy importante porque sabes que siempre dicen que el mal se propaga porque las personas buenas no hacen nada por evitarlo. No, vemos, sí. Pero existe gente mala, doctor. Uy, tanto, ¿no? ¿Existe la gente maligna? Sí, sí. No me lo creo que me lo pregunte usted. pero no, lo pregunto, le quiero decir, esta pregunta es muy tópica. ¿Nacen o se hacen? Nacen y se hacen, pero son, ¿no? Son muy eficaces en la destrucción, en el mal. Yo creo que nos hacemos flaco favor en ignorar que hay ciertas personas con una capacidad de odio, de maldad, de destrucción, cero capacidad de culpa, de remordimiento, de empatía. Es 1% de población general tiene un trastorno de personalidad antisocial, psicopatía antigua, ¿no? 1% es mucho. ¿Y esa personalidad es irreversible? Sí, esto es 0% de recuperación, no merece la pena tratarles. Merece la pena, sin embargo, y esto es muy serio, invertir cuidado, dinero, energía en la protección de las potenciales víctimas, porque la familia sufre a estos psicópatas. Los psicópatas no tienen por qué ir con un cuchillo entre los dientes degollando cuellos, pueden ser de cuello blanco, los tenemos bastantes por ahora, ¿no? Cercanos además, ¿no? Y la familia es expoliada económicamente, la familia pasa una mala vida crónica porque roban, mienten, en fin, les someten a la peor de las vidas, una tortura de décadas, y tenemos que proteger a esa familia, a esa gente, tenemos que proteger también a la sociedad de esa gente, intentar evitar que el Estado les dé una pensión, el Estado no está para pagar la vida de esas personas, y proteger a todas aquellas personas que puedan ser víctimas de ellas. Entonces, tenemos casos muy serios. En la medicina, bueno, hoy en día con las personas que van cumpliendo cada vez más años, tenemos un problema que es el cuidado del cuidador, el problema o la enfermedad del cuidador, ¿no? Esto en las enfermedades mentales no es un problema de que las personas vayan cumpliendo edad y necesiten más cuidado, sino que probablemente, pues chicos jóvenes que tienen problemas de un trastorno de la personalidad límite, etcétera. ¿Qué consejos podemos dar a esos familiares pues para conllevar eso de la mejor manera, incluso algunas veces, o la mayoría de las veces, que esas personas con enfermedades mentales se puedan reincorporar a una vida laboral normal? O sea, con respecto, Juan de Dios, a la familia de las personas con personalidad límite. Por ejemplo, sí. Sí, es bien complicada la cuestión y de hecho es una de las conferencias del curso que va a dar Pepa González sobre cómo ayudar a las familias de las personas con trastorno límite de personalidad, pero digamos algunas de las cosas que podríamos decir, esta va a sonar un poco rara, pero cuando tú estás con una persona con un trastorno de personalidad límite al lado, tienes que, para poder ayudarle,
tienes que mantener tu propia mente, tu propia lógica y no dejarte influenciar demasiado por su propia lógica, porque su propia lógica a veces puede estar muy confusa, muy retorcida, no en el sentido maquiavélico, sino en el sentido de que tiene una lógica irracional y tú puedes comulgar con una lógica irracional o permanecer en tu propio sentido común, en tu propia lógica, que es lo que a él más le va a ayudar. Pero en general, posiciones de establecer límites francos, límites serios, no límites violentos, pero sí límites claros, como decir lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en esa casa, lo que está permitido, lo que no está permitido, fomentar mucha estructura. Puedo parecer obsesivo con eso, pero fomentar hábitos estructurados, mejor a los deprimidos como a los trastornos de personalidad, a qué hora se acuesta uno, a qué hora se levanta uno, a qué hora come uno, todo eso, enorme estructura, enorme orden, y luego ponerse en tratamiento serio para la esperanza. Un compañero, el doctor Rossi, que es un compañero también muy especializado en trastornos de personalidad, dice una cosa muy bonita, no sé si la voy a saber decir bien, pero él dice, para los trastornos de personalidad, cuando uno está mal, tiene que tener memoria de cuando ha estado bien, porque de ahí viene la esperanza, y cuando uno está bien, tiene que acordarse de cuando ha estado mal, porque de ahí viene la prudencia. Entonces no sé si te contesto realmente o no. Sí, es una preciosidad. De hecho, todo en la vida, más tarde, más temprano, estamos buscando algo que se llama disciplina. La disciplina de lo que tenemos que hacer, el camino que seguir, aunque a veces nos desviemos. A mí me gustaría que me hiciera un breve comentario en dos cosas. Una, estamos, por esto de atender al que y no solamente a los de la personalidad límite, sino una cosa que cada vez está más en nuestro medio, que son los graves problemas de las enfermedades crónicas, no solamente de las enfermedades mentales, el Alzheimer, etcétera, las demencias vasculares, etcétera, etcétera, sino que luego hay un montón que llevan a la gente a que reciban la asistencia de cuidadores. La personalidad que ha tomado cada vez más fuerza en esta sociedad, sin que la ley de dependencia esté dando una respuesta seria, es algo que ya se traduce en enfermedad. Y quiero que hiciera alguna consideración, si te parece, que es lo de ayudar al cuidador. ¿Qué le pasa al cuidador? Se deprimen los cuidadores, se hastían, están mal pagados, todo va junto. Ha sido el gran olvidado. La primera conferencia que vamos a dar, esa la voy a dar yo en concreto, en el curso de la Universidad del Mar el 10 de julio, es cómo ayudar a los psicoterapeutas. O sea, los psicoterapeutas atraviesan dificultades en su trato con los pacientes, igual que los médicos de familia, supongo que también tienen sus propias dificultades al tratar con los pacientes y necesitan ayuda. Los psicoterapeutas, los psiquiatras necesitan ayuda para poder ver a veces con más claridad. Sí. Cuando están ya, sobre todo, demasiado familiarizados con el caso, necesitan una mirada exterior que les aporte una nueva luz. Y yo creo que pasa lo mismo con los psicoterapeutas o con los médicos de familia, con los cuidadores, que han sido muy olvidados y necesitamos de alguna manera hacer algo con ellos. Pero me da la impresión de que va a tener que ser algo de orden también social, porque no es algo que los médicos van a poder manejar por sí solos, claramente. Puramente social en muchos casos. Desde luego, ¿no? Está claro. Y, bueno, y decisiones políticas, por ejemplo, abrir más centros de día para que esos cuidadores se sientan un poco liberados, que puedan hacer su vida laboral y que durante el día tienen los... Yo no sé si, la verdad es que no sé si querrá encargarse o no la ley de dependencia, que es la pata imprescindible con el tema del estado del bienestar. El estado del bienestar está en la diana, ya veremos lo que pasa, pero lo que está claro es que la sociedad necesita de unos servicios sociales de atención próxima al paciente y que eso ya tenemos experiencia suficiente para saber que está creando muchos problemas y habrá que ver un colchón terapéutico. Lo mismo que nos decía, acuérdate cuando vino la de los cuidados, la doctora... sí, la doctora Valcárcel de cuidados paliativos, que ellos cada 2 por 3 están cuidándose y están tratándose, porque si no las pinzas se les va. Claro. No, y aparte es que le quita el sueño todo ese problema, y a colación de que le quita el sueño. Hay una conferencia que dice que ¿por qué dormimos mal? O ¿por qué no dormimos bien? Bueno, eso se la propuse, la verdad, a Jesús Mesones. Jesús Mesones es el jefe de servicio del Hospital de Torrevieja, un excelente psiquiatra que a la vez es neurofisiólogo. Gran futbolista, Él fue un gran futbolista, es neurofisiólogo, psiquiatra y hijo del gran Mesones, el gran entrenador, y ha sido futbolista. Felipe Mesones, efectivamente. Y él sabe mucho sobre la arquitectura del sueño y sobre qué estamos haciendo con las patologías del sueño, si estamos lanzando fármacos otra vez demasiado rápido, otra vez demasiado adictivos, y por eso lo hemos invitado. Es que el programa ese ves que no tiene desperdicio. Va a ser, la verdad es que va a colocar o sigue colocando a Murcia donde Murcia merece, porque Murcia tiene un nivel, no sé el resto de especialidades, me imagino que exactamente igual, pero en psiquiatría tiene un nivel muy alto.
la gente de la región está contenta porque el nivel general en salud mental es alto. Y el curso es está mal que lo diga, un pelotazo. Hay que dormir, la verdad es que hay que dormir. Pero el sueño, de alguna forma, es un síntoma Claro. de algo, no, Claro. no es un problema en sí mismo, ¿no? No siempre o casi nunca lo es. Y eso ¿no? y el Como tú dices, orfidal ¿no? automáticamente, esa presión social que hay, ese necesito dormir, esa disciplina para entrar en el sueño. Yo creo que vamos a tener mucho que aprender de Jesús y también de recomendaciones de higiene, de salud, ¿no? Que no necesariamente otra vez farmacológicas, ¿no? Como veis, es un equilibrio entre dar a los fármacos el papel que merecen, que es mucho, y al mismo tiempo no cargar todo el lado de los fármacos, sea en depresión, en personalidad, en sueño. Sí, para garantizarte el sueño tienes que, lo que has dicho antes, unas normas no estrictas, pero sí estructuradas. Es decir, tú no es recomendable dormir con la televisión en la habitación. Si quieres dormir, pues tendrás que acostarte más o menos a la misma hora. Andar un poco después de cenar. Efectivamente. No hacerle caso a la vecina. En fin. No tomar bebidas estimulantes ni excitantes justo antes de acostarte. Eso antes de empezar a hablar de pastillas. Efectivamente. Nunca nadie se ha puesto bien en el caos. Es decir, es necesaria estructura. El curso, la 8ª edición del curso en Psiquiatría en la Vida Cotidiana, es del 10 al 14 de julio. Se va a celebrar en el Colegio Infantil Paseo Rosales de Molina de Segura. Está organizado por la Fundación de Estudios Médicos de Molina. Está abierto el plazo de inscripción y en la propia página web de la Universidad de Murcia buscan el nombre del curso, Psiquiatría en la Vida Cotidiana, y ahí pueden obtener toda la información, aunque aquí hemos dado un repaso bastante amplio a los temas y a los ponentes. Bueno, nosotros damos todas las semanas una vueltecita por las redes. Por cierto, las redes sociales nos desequilibran mucho emocional y mentalmente, o depende del uso que hagamos de ellas. Bueno, yo veo un montón de follón relacionado con esto, ¿no? Yo, francamente, sí creo que es problemático, en especial WhatsApp, ¿no? O sea, yo entiendo que hay un buen uso de la red y un mal uso de la red, eso lo entiende todo el mundo, pero hay un problema. Yo creo que los emoticonos, en cierto modo, ¿no? Los emojis, ¿no? Sí. Se crearon para desmentir la paranoia original. Es decir, la paranoia original es que tú recibes un mensaje y lo lees con voz seria, como diciendo, vete a paseo, ¿no? Y luego pone una carita como diciendo, es de buen rollo, es de buen rollo, ¿no? Es decir, solo la creación de los emoticonos ya debe hacernos pensar que es necesario desmentirse, ¿no? Bueno, nosotros nos damos todas las semanas una vuelta por las redes sociales y buscamos 2 o 3 tweets, publicaciones que tengan que ver con el tema que tocamos en el programa. Lo llamamos redes saludables en vez de sociales y vamos a ver los 3 mensajes que hemos destacado para el programa de hoy. Bueno, el primero es un vídeo, lo estamos viendo ahí. Es testimonio en imágenes de cómo ha estado trabajando el equipo de enfermeros y de psiquiatras, el personal que trabaja en psiquiatría del área 2 del Hospital de Cartagena, creando una sala especial que vamos a ver ahora terminada. Bueno, ese tuit lo estamos viendo, es del perfil de la consejera de Sanidad, Encarna Guillén. Ahí está esa sala terminada. Dice el tuit de la asociación ActivaMed, dice, ¿te han dicho que las contenciones mecánicas no tienen alternativa? El Hospital Santa Lucía es el primer hospital de España en habilitar una zona para tratar de calmar a los enfermos cuando sufren una crisis sin necesidad de tener que inmovilizarlos inmediatamente. Una opinión, un comentario, otro valenciano. Bueno, imprescindible, importantísimo, no solo con la sala que soy muy feliz de que hayan creado en Cartagena, que desde luego, ¿no? Y chapó, sino también los hospitales o centros que todavía no disponen de estas salas están haciendo muchas iniciativas para ir hacia la contención cero, que nunca será cero, pero hay un montón de iniciativas regionales a favor de eso y todo el mundo está muy sensibilizado con esta cuestión, más allá, por supuesto, del área de Cartagena, que también. Bueno, y el tercero y último de los mensajes, de los tweets que hemos seleccionado para hoy, es del Consejo de la Juventud de España. Dice, hablemos de salud mental. La depresión afecta a la juventud azotada por la crisis y las adversas condiciones de vida. Bueno, es el resumen de un estudio que ha hecho el Consejo de la Juventud de España y en el que recomiendan prestar especial atención a la población joven por la situación de crisis, de paro en unos o de precariedad laboral en otros que les está afectando en este momento. Y de propagación de los tóxicos. No sé si hoy leíais o oíais en
en la radio lo preocupados que estáis con el asunto de que se ha doblado el número de borracheras y intoxicaciones alcohólicas en edades adolescentes, juveniles. Y está circulando más droga, está circulando más cocaína y más hachís. Profundísimamente preocupados con eso. Ahí va a haber que hacer algo muy serio. Oye, y una pregunta, dos palabras, dinos dos palabras. ¿Cómo está la situación? Lo digo porque estamos en primavera todavía, en fin. ¿Cómo está el tema del suicidio en la región? ¿Mantiene una situación estable? ¿Y más esto que estamos oyendo de las depresiones, de la gente joven, el alcohol, etcétera, está aumentando la incidencia? Una buena y dolorosa pregunta. Tenemos la misma tasa que hemos tenido siempre, 15% de la población deprimida, 15% de los trastornos de personalidad, 15% del alcoholismo, o sea, tasas enormemente altas que no se han elevado pero se mantienen dolorosamente altas. Antes de terminar, se ha puesto en contacto con nosotros hoy la presidenta de FUSAMEN, la Fundación para la Salud Mental, que se encarga, entre otras cosas, de coordinar el tema de las viviendas tuteladas de los pacientes de salud mental en la región de Murcia, y nos ha dicho que por favor nos hiciéramos eco de un mensaje, y es que este domingo que viene, el domingo día 7 de mayo, en el Malecón se va a celebrar la primera carrera solidaria a favor de FUSAMEN, Fundación de Salud Mental. Va a ser a las 10 de la mañana y el principal objetivo de esta iniciativa es hacer visible a este colectivo. Nos dicen que durante tantos años ha estado y sigue estigmatizado, aunque la situación sea mucho mejor, como decía el doctor Luis Valenciano. A la carrera van a asistir, entre otros, el alcalde José Ballesta, el director del IMAS, el senador Juan Luis Soto, el concejal de Deportes Felipe Coello, en fin, además de otras autoridades. Va a ser presentada mañana miércoles en rueda de prensa, pero bueno, la carrera es el domingo 7 de mayo a favor de la Fundación de Salud Mental en el Malecón. Y bien está que lo digamos y echemos una mano con Por supuesto que sí, yo creo que por lo que mencionaba también antes Juan de Dios y tú mismo, Pepe, una de las medidas que puede parecer en principio menos llamativas, pero sin embargo lo es, que ha contribuido a mejorar la salud mental de los ciudadanos enormemente, sobre todo los ciudadanos con enfermedad mental declarada, es disminuir el número de horas que pasan en casa. Y eso puede incluir centros de día, voluntariados, por supuesto pisos tutelados. Es muy importante que la gente no se quede dentro de su casa 24 horas al día y generar las estructuras necesarias para que eso sea así. La gente tiene que estar dentro y fuera, como nosotros. Y la otra cosa que quería decir, perdóname Pepe, porque me parece muy importante, es que yo no creo tanto que ya la sociedad se divide en a un lado los enfermos mentales y al otro lado los no enfermos mentales, sino creo que más bien llamamos enfermos mentales a aquellas personas que tienen el coraje y el valor de decir voy a cambiar algo serio de mi vida y me voy a poner en serio. Y yo este es el que le llamo enfermo mental en el sentido de que ha decidido hacer algo para ponerse bien. Hay muchísimo más gente que está mal y no lo llaman enfermo mental porque no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Pero ahí está también, y al hilo de lo que tú dices, que comparto totalmente, muchas veces nos quejamos los médicos de familia de que la gente repite. Cuando uno rasca en los repetidores ve problemas de salud mental. Claro. Y hay que decirles, pasa, cuéntame, un minuto que te respire, te huela y le cambia la vida. Hombre, por supuestísimo que sí. Es decir, las cifras de la visita, que conocéis mejor que yo, al médico de atención primaria en el día y el día anterior a un suicidio consumado son brutales. Sí. Es decir, de alguna manera os están buscando porque saben de vuestra importancia y es verdad que con vuestro olfato podéis detectar muchísimas cosas que nadie más puede detectar y yo creo que este es un mensaje también muy importante, es decir, la figura del médico de familia y su olfato del paciente que pudiera estar mal no lo va a tener un psiquiatra que vea a un paciente una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Es imposible. Sí. Es muy importante vuestra función. Doctor Valenciano, para terminar, ¿hay algún consejo genérico que podamos dar para preservar, para cuidar un poco nuestra salud mental? Igual que se nos dan consejos para cuidar cualquier otro aspecto de nuestra salud, ¿hay algún consejo genérico? Yo creo que justo es tomarla muy en serio, tomarla en serio como tal, ¿no? Es decir, tú te ocupas de tu salud física, te ocupas de tu economía básica y te ocupas de tu salud mental en la medida en que puedes. Y yo insistiría en buscar a un médico de atención primaria y adoptar posiciones más activas en la vida. Totalmente de acuerdo.
Muy bien. Bueno, los espectadores pensarán que yo siempre digo lo mismo, porque la verdad que la semana pasada, cuando terminamos el programa con la dermatóloga, dije que me había gustado mucho y es un programa muy interesante, pero es que tengo que decir lo mismo. Ha sido un programa tremendamente interesante, muy útil, e invitamos por una parte al doctor Valenciano a que venga al programa cuando le apetezca, cuando lo desee, y por otra parte a los espectadores a que sean o no profesionales de la salud o de la psiquiatría, acudan a ese curso de Molina de Segura, porque está abierto a la población en general también, ¿no? Sí, claro. A todo aquel que le interese este mundo. Por supuesto, vienen profesores, gente del mundo de la justicia, de cualquier lado. Son bienvenidos y yo creo que van a merecer mucho la pena. Igual que hoy aquí vamos a tener una intención divulgativa, de ser claros, de no ser oscuros, de ser divertidos, amenos a la vez que profundos. Y yo de verdad creo que va a merecer la pena ir. Yo voy a ir a todos los días. Doctor Valenciano. Y aquí has pasado un buen rato. Aquí me lo he pasado muy bien y os doy mucho las gracias. Y nuestro director está contento. Por supuesto. Y hemos hecho algo muy importante que está presente en todo el programa, que es incentivar pensar juntos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta otra ocasión. Placer mío. Y al doctor Pereñíguez y al doctor González nos vemos el próximo martes. Y a ustedes también, si lo desean, claro está. Hasta el martes que viene, gracias y feliz semana.